En esta nueva y hermosa jornada, queremos detenernos un momento para contemplar la presencia amorosa de Dios en cada detalle de nuestra vida. Cada nuevo día trae consigo alegrías, desafíos, momentos de gozo y tiempos de angustia. Situaciones que a veces nos sacan de nuestra zona de comodidad y nos llevan a preguntarnos cómo superar las pruebas. Aún así, podemos experimentar la paz y el consuelo divino si abrimos nuestro corazón y reconocemos que el Señor es nuestra roca firme, el refugio seguro en medio de la tempestad. A veces sentimos que las presiones de la vida roban la paz que deberíamos disfrutar. Las responsabilidades, preocupaciones, problemas familiares o laborales nos abruman. Y en muchas ocasiones la sonrisa se desvanece de nuestros rostros. Podemos aparentar estar bien, pero por dentro la angustia nos quiebra. En esos momentos corremos el riesgo de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Nos preguntamos, ¿dónde está, Señor? Y sentimos que nuestras oraciones se pierden en el vacío. Sin embargo, la verdad eterna es que nuestro Padre Celestial no se olvida de sus hijos ni hace oídos sordos a nuestras súplicas. Él nos ama con amor perfecto y eterno, tal como se revela en Jeremías 29.11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza hermosa. Esas palabras nos recuerdan que, incluso en los valles más oscuros, Dios sigue teniendo planes de bien para nosotros. Él no quiere que llevemos nuestras cargas solos. Su deseo es que depositemos nuestras angustias en sus manos y creamos en su fidelidad. Cuando nos sentimos desesperanzados, es importante recordar que Dios permanece a nuestro lado, sosteniéndonos incluso cuando no lo percibimos. El desaliento puede cegar nuestra visión espiritual, al punto de no escuchar su dulce voz ni sentir su presencia. Pero, si hacemos una pausa y volvemos nuestra mirada a Él, hallaremos consuelo, amor y ternura. Cuando las lágrimas brotan de nuestros ojos en la intimidad de nuestra habitación, Dios nos ve y entiende perfectamente cada una de nuestras tristezas. El Señor no se complace en nuestro sufrimiento. Al contrario, es compasivo y misericordioso. Su palabra asegura que ha recogido cada lágrima que hemos derramado. En momentos de dolor, el enemigo susurra que la tormenta no tendrá fin. Pero el mismo Dios, a través de las Escrituras, nos afirma: esta prueba no será eterna, esto también pasará, tal como Jesús enseñó en San Juan 16.33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él es quien ha vencido toda adversidad y ha prometido que en medio de nuestras tormentas hallaremos fuerza. A lo largo de cada dificultad, Dios forma nuestro carácter y nos permite conocerlo de manera más profunda. De cada situación salimos más fuertes y con la certeza de que no estamos solos. La paz de Dios se hace presente en situaciones incomprensibles para la razón humana. Filipenses 4.7 declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Allí radica el misterio de la paz celestial. Aún en las pruebas más duras, podemos sentir una serenidad que el mundo no puede imitar. Esa paz no nace de la ausencia de problemas, sino de la confianza absoluta en que Dios está en control. Él sostiene nuestro corazón y nuestros pensamientos cuando permanecemos en Cristo.
A veces buscamos soluciones en personas, en estrategias terrenales o en la acumulación de bienes materiales, convencidos de que nos sacarán de la tormenta. Sin embargo, la verdadera paz se encuentra únicamente en la presencia de Dios. Jesús mismo nos lo recuerda en San Juan 14.27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esa afirmación nos confronta y a la vez nos consuela. El mundo ofrece distracciones temporales, pero solo la paz que Cristo nos otorga puede sostenernos de manera permanente. Recordar pasajes como Mateo 21.2. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán, nos anima a presentarnos ante Dios con fe sincera. No se trata de una fe vacía, sino de la certeza de que nuestro Padre nos escucha y obra, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El Señor responde a nuestras súplicas en el tiempo perfecto y de la forma más sabia. Nuestra tarea es perseverar en la confianza, dejándonos moldear por su mano y aceptando los procesos que Él permite. El Salmo 144 es una proclamación de la confianza de David en el Señor como su roca, quien adiestra sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. En el día a día, batallamos con preocupaciones, responsabilidades y retos que parecen superarnos. Sin embargo, este salmo nos recuerda que no luchamos con nuestras propias fuerzas. Dios nos prepara y equipa. Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustia, el escudo que nos protege de todo mal. Si volvemos la mirada a su palabra, podemos ver ejemplos de hombres y mujeres que hallaron su refugio y seguridad en el Creador, quien jamás los abandonó. La enseñanza de «Bendito sea el Señor, mi roca» hace eco en nuestra alma, impulsándonos a alabarlo por su fidelidad y poder. No importa cuán grandes sean los problemas que enfrentemos, contamos con la gracia y la misericordia de nuestro Padre. A Él podemos entregarle todas nuestras cargas. A menudo intentamos resolver todo por nuestra cuenta, confiando en nuestras habilidades o en la ayuda de otras personas. Sin embargo, llega el momento en el que reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes, y como hijos necesitados nos rendimos ante aquel que todo lo puede. El Salmo 144 también declara que el Señor es nuestro castillo, nuestro alto refugio y nuestro libertador. Qué gran verdad se esconde tras esas palabras. Dios es el lugar seguro donde podemos descansar. Él es el amparo ante el peligro y la roca firme cuando sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies. Mi bienhechor y mi castillo, mi alto refugio y mi libertador, mi escudo en quien he confiado. Repite el salmista y nuestro corazón hace eco de esa promesa. No hay adversidad que pueda contra la protección divina. Aún en medio de la incertidumbre, el temor o la ansiedad, podemos pedir que la paz de Dios inunde cada rincón de nuestro interior. Bajo la sombra de sus alas, hallamos el reposo que nuestras almas ansían. Tal y como el salmista David, deseamos adoptar una actitud de fe y entrega total, confiando en que cuando oramos con certeza, Dios escucha y se agrada de nuestra confianza. El Padre amoroso sabe cuándo y cómo responder, dándonos lo que más nos conviene. Nuestra labor es entregarnos, creer y alabar, aunque las respuestas todavía no se materialicen de la forma que esperamos. Con frecuencia, nuestras oraciones se llenan de peticiones, pero escasean en fe.
Podemos caer en la rutina de repetir las mismas palabras, sin la convicción de que Dios está obrando. Por eso, alzamos nuestro clamor. Señor, aumenta nuestra fe. Queremos creer no solo con la mente, sino con el corazón, asumiendo que, si el Señor lo ha dicho, Él es fiel para cumplirlo. Sus planes son más altos que los nuestros. Sus pensamientos superan nuestra lógica humana. Si Él nos promete victoria, debemos caminar en esa certeza. El Salmo 144, además, proclama que Dios da la victoria a su pueblo. El mismo que libró a David de sus enemigos es el que hoy defiende a quienes confían en Él. Con esta promesa, podemos suplicar a Dios que sea nuestro defensor en las injusticias, en los ataques del adversario y en las luchas cotidianas. Cada uno lidia con batallas internas, la ansiedad, el estrés, la tristeza, la tentación, los recuerdos dolorosos. En todas esas circunstancias, el Señor desea revestirnos de su armadura espiritual, permitiéndonos resistir los ataques del enemigo y mantenernos en pie sobre la roca de su verdad. Hay otra dimensión de las batallas que no siempre notamos: las luchas de la mente y el corazón. A veces no se ve un adversario físico, pero la desazón o la tentación a la desesperanza se cuela silenciosamente en nuestro interior. En tales momentos podemos proclamar la palabra de Dios que renueva el ánimo, sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8.3:1. Tenemos acceso a la fuerza del Espíritu Santo para perseverar y para encontrar la salida en cada tentación o dificultad. También es justo y bueno recordar la gratitud, pues muchas veces nos olvidamos de agradecer mientras estamos enfocados en las dificultades. Aún así, la Biblia nos anima a alabar a Dios en todo tiempo, a ofrecer un canto nuevo. Como dice el salmista, con arpa de 10 cuerdas cantaré a ti. Salmo 144. La alabanza nos recuerda la grandeza del Creador y desplaza la desesperanza. Cuando alabamos, recordamos que Dios es soberano, majestuoso, y que nada escapa de su control. Adorar a Dios no solo exalta su nombre, sino que fortalece nuestro espíritu, pues nos ubica en la perspectiva correcta. Él es Dios y nosotros somos sus hijos amados. En medio de nuestras peticiones, es fundamental tomarnos un momento para agradecer cada bendición recibida, las visibles y las que a veces pasan desapercibidas. Cada nuevo amanecer es un regalo. Cada latido de nuestro corazón es una oportunidad para experimentar el amor divino. Demos gracias por las veces que nos ha librado de peligros, aun cuando no éramos conscientes de ello. Recordemos que todo lo que somos y tenemos proviene de su mano bondadosa. Cuando nuestro corazón se llena de gratitud, el desaliento se ve obligado a retroceder. Siguiendo el ejemplo de la comunidad de fe que nos rodea, podemos orar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos y hermanas que comparten las mismas luchas o que enfrentan otras tribulaciones. Somos parte de un cuerpo, y cuando uno sufre, todos sufrimos. Por ello, pidamos al Señor que fortalezca a cada creyente, que la unidad sea un testimonio vivo de su gracia y que como iglesia podamos llevar esperanza a quienes caminan en tinieblas. Trabajemos juntos para ser luz en medio de la oscuridad, tal como Jesús nos encomendó. El Señor nos invita constantemente a echar nuestras cargas sobre Él. Las palabras de Jesús en Mateo 11.28-30 siguen vigentes. Vengan a mí,
todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave, y mi carga es liviana. No carguemos solos con nuestras frustraciones y tristezas. Dejémoslas a los pies del Maestro y permitamos que su paz, esa paz que nadie puede arrebatar, llene nuestro ser. Al final del día, cuando nos arrodillamos o cerramos los ojos para buscar el rostro de Dios, podemos expresarle algo así: Padre, aquí estoy una vez más, cansado de intentar resolverlo todo con mis fuerzas. Reconozco mi debilidad, mis dudas y mis miedos, pero hoy decido confiar en ti. Hoy me aferro a tu promesa de que tus planes para mí son de bienestar y no de calamidad. Hoy te entrego mi angustia, mis preocupaciones, mi familia y mi futuro. Revísteme de tu amor y tu misericordia. Lléname de tu gracia y dirígeme por sendas de justicia. Abro mi corazón para que tu abrazo paternal me inunde y sane mis heridas. Gracias por ser mi castillo, mi escudo y mi libertador. Confío en que, pase lo que pase, tú serás mi refugio eterno. Esa es la oración sincera de un hijo que se rinde ante su padre. No hay fórmulas mágicas ni palabras rebuscadas que garanticen un resultado inmediato. Lo que mueve el corazón de Dios es la honestidad y la fe genuina. Cuando depositamos nuestra esperanza en Él, el Espíritu Santo comienza a obrar desde lo profundo, trayendo paz y dirección. Entonces, cada mañana podemos levantarnos con la convicción de que Dios está obrando en lo que ayer parecía imposible. Asimismo, el Salmo 144 declara: Eres tú quien da la victoria a los reyes, quien rescata a tu siervo David. Este versículo deja claro que la victoria que tanto anhelamos proviene del Señor. Así como defendió a David de sus adversarios, también está dispuesto a defendernos a nosotros. Las tormentas pueden ser grandes, pero Dios es más grande. Las pruebas pueden parecer interminables, pero el amor de Dios es eterno. No temáis, no se desanimen, porque yo estoy con ustedes, nos repite el Señor una y otra vez en su palabra. El sostén y el refugio que provee el Señor no solo se limitan a librarnos de un problema puntual, sino que abarcan cada aspecto de nuestra existencia. Él cuida de nuestro hogar, de nuestras relaciones, de nuestra salud, de nuestro crecimiento espiritual y de nuestras finanzas. Aunque a veces no veamos claramente cómo Dios está actuando, podemos descansar en que no hay detalle demasiado pequeño o demasiado grande que escape de su mano. Cuando permanecemos en comunión con Él, nuestra mente se alinea con sus pensamientos y nuestro corazón late al ritmo de su amor. Es crucial, además, mantenernos en la palabra, puesto que allí encontramos promesas inquebrantables. El enemigo, aprovechando nuestra confusión o angustia, tratará de sembrar mentiras que nos aparten de la verdad divina. Pero si llenamos nuestro interior con la Escritura, nos armaremos con la espada del Espíritu. Podemos recordar la victoria de Cristo en la cruz y apropiarnos de ella para derrotar la incredulidad. Cuando el temor amenace con paralizarnos, recordemos que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así podremos avanzar con valentía, sabiendo que el Señor abre caminos donde no los hay. Por otro lado, vivir cada día con un corazón agradecido y dispuesto a orar nos libera de la angustia. Orad sin cesar, dice uno
Tesalonicenses 5.17, recordándonos que la oración no se limita a un momento específico, sino que abarca toda la vida. Podemos hablar con Dios al despertar, al caminar, al trabajar. Cada suspiro puede transformarse en una súplica o en un canto de alabanza. Cuando aprendemos a vivir con esta actitud, descubrimos que Dios no se aleja, sino que habita en cada paso que damos. La fuerza espiritual para sobrellevar pruebas y tentaciones se va desarrollando cuando permitimos que nuestro corazón se rinda en adoración. En los días más grises, podemos escoger alabarlo en lugar de quejarnos. Podemos hablar de sus maravillas, aun cuando la situación no haya cambiado todavía. En esa alabanza brota una fe vibrante que mueve montañas y da testimonio de que el Señor sigue obrando. A menudo, las circunstancias cambian después de que decidimos confiar y no antes. Por eso, cada palabra de adoración se convierte en un acto de valentía. El amor de Dios es inagotable, y parte de ese amor nos capacita para extender la mano a otros que están pasando por valles semejantes. Él nos llama a consolar a quien sufre, a llorar con quien llora, a brindar un consejo sabio al que está sumido en confusión. Somos instrumentos de su gracia en un mundo que tanto necesita esperanza. Cuando entendemos que Dios nos ha consolado en nuestras propias aflicciones, podemos compartir ese mismo consuelo a quienes lo requieran. No importa cuán profunda sea la herida o cuán complicado sea el laberinto en el que nos encontremos, el poder de Dios es capaz de transformar la obscuridad en luz. El Señor, que dio fuerzas a David para vencer a Goliat y sabiduría a Salomón para guiar a todo un reino, está dispuesto a intervenir en nuestras vidas si así lo invitamos. Él anhela que acudamos a su presencia, que confiemos y descansemos en su soberanía. En lugar de resistir su mano, aprendamos a rendirnos, a creer que todo obra para bien, conforme a los propósitos divinos. Romanos 8.2. En la quietud del amanecer, podemos elevar una plegaria que incluya nuestra gratitud y nuestras súplicas más apremiantes. Con humildad reconocemos lo siguiente: Señor, aquí estoy una vez más. Te pido que toques mi corazón con tu amor, que cubras mi mente con tu paz y que me muestres el camino correcto. Deseo alinearme con tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Deseo que mis pasos sean guiados por tu luz, para no caer en la desesperación o en el error. Te entrego mi familia, mi trabajo y mis relaciones. Ayúdame a discernir tus planes y apartarme de todo aquello que me aleje de ti. Esta es la actitud que abre las ventanas de los cielos y permite que la bendición de Dios descienda. Podemos estar seguros de que si Él cuida de las aves y viste los lirios del campo, Mateo 6.2, 5.34, mucho más cuidará de nosotros, sus hijos. Somos valiosos a sus ojos, más de lo que nosotros mismos podemos comprender. Nuestra identidad está en sus manos, y nada ni nadie puede arrebatarnos ese amor. Descansar en esa verdad libera de la ansiedad y del temor al futuro. Conviene, también, orar por la protección divina sobre nuestros seres queridos. Pedir al Señor que guarde nuestro hogar, como lo expresa el Salmo 91, asegurándonos que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el escudo y la fortaleza en la adversidad, el refugio cuando los vientos de las tentaciones arrecían. Podemos suplicar: Señor, protege mi matrimonio, protege a mis hijos.
encamina sus pasos hacia la verdad y aparta a mis seres amados de todo mal. Que tu luz brille en cada uno de ellos y sean testigos de tu favor y tu fidelidad. Cuando depositamos en Dios nuestras preocupaciones, algo maravilloso ocurre. La carga se aligera y adquirimos nueva perspectiva. De pronto, lo que antes parecía imposible de soportar, se vuelve más llevadero. No porque los problemas se esfumen en un abrir y cerrar de ojos, sino porque el Señor comparte nuestro yugo y nos fortalece en cada paso. Allí comprendemos que sus promesas no fallan. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que cada persona atraviesa luchas distintas. Para algunos puede ser una enfermedad, para otros puede ser una crisis financiera y para otros una ruptura familiar o una sequía espiritual. Sea cual sea la prueba, la solución se basa en mirar a Cristo y reposar en su gracia. El Señor transforma la debilidad en fortaleza, el llanto en danza, la escasez en provisión y la muerte en vida. Su poder creador, el mismo que hizo los cielos y la tierra, está en operación hoy, redimiendo cada historia para su gloria y honra. Cuando entendemos y experimentamos todo esto, podemos proclamar con gozo: Señor, no hay nadie como tú. Tú eres mi Padre amoroso, mi roca eterna, mi refugio en la tribulación. Tú recoges mis lágrimas, sanas mis heridas y me das un canto nuevo en los labios. Contigo todo es posible. Eres quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. A ti levantaré mi corazón y mi voz en alabanza. Entonces, la desesperanza cede paso a la adoración y el temor se transforma en valentía para seguir adelante. El creyente que vive en comunión con Dios, que se sumerge en la Escritura y que practica la fe activa, se convierte en una luz que brilla para quienes están atrapados en la oscuridad. El mundo necesita hombres y mujeres que reflejen la paz que sobrepasa todo entendimiento, capaces de transmitir un mensaje de esperanza genuina. La fe no es un simple concepto religioso, sino un estilo de vida. Confiamos no en una idea abstracta, sino en un Dios vivo y personal. Cada testimonio de victoria revela que Dios sigue obrando, que su palabra no ha perdido vigencia. El Señor anhela derramar bendiciones sobre nosotros y utilizar nuestras vidas para que otros conozcan su gracia. Nuestro testimonio de victoria no consiste en decir que no enfrentamos problemas, sino en reconocer que, en medio de ellos, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12.9. Por eso, nunca subestimemos el valor de la oración personal y comunitaria. Cuando la iglesia ora y alaba unida, suceden cosas grandes en el ámbito espiritual. Las cadenas se rompen, los corazones se quebrantan y se enciende un fuego que transforma familias y naciones. Para sellar estos pensamientos, podemos orar: Amado Padre, te damos gracias por mostrarnos que cada tormenta tiene un fin y que incluso en la más oscura podemos verte obrar con poder. Reconocemos que muchas veces no entendemos tus caminos, pero elegimos confiar en ti. Hoy declaramos que te pertenecemos, que nuestra vida es tuya y que nuestra alabanza se eleva a tu trono. Gracias por no soltarnos de tu mano cuando el miedo nos paraliza. Gracias por tu palabra que nos recuerda tus promesas. Hoy depositamos nuestra esperanza en Jesús, nuestro Salvador, que dio su vida para que tuviéramos una relación renovada contigo.
Permítenos vivir conforme a tu voluntad, siendo testigos fieles de tu amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este estilo de vida, basado en la oración constante, la confianza en la soberanía divina y la gratitud continua, nos sostiene en cada etapa de la existencia. Al avanzar, podemos testificar a otros lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Sin importar la prueba, siempre tendremos un Padre fiel en quien refugiarnos, un amado Señor que camina a nuestro lado y un Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Así, el gozo brotará aún en medio de la tribulación, y podremos decir con convicción: el Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 27.1. Que esta reflexión nos anime a buscar más de Dios cada día, a levantarnos en la mañana con gratitud, dispuestos a poner nuestras preocupaciones en sus manos, y a acostarnos en la noche seguros de que estamos bajo su cuidado. Que no olvidemos tampoco la importancia de la comunidad de fe, de la fraternidad cristiana que nos anima y enriquece, donde aprendemos los unos de los otros y crecemos en unidad. Recordemos que Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para bendecirnos y sostenernos mutuamente. Si hoy te sientes desanimado, regresa a la presencia de tu Padre Celestial. Toma un momento para cerrar los ojos y susurrar: Señor, aquí estoy. Te necesito. Derrama tu paz en mi vida. Confío en que todo está en tus manos. Camina conmigo y muéstrame tu fidelidad, como lo has hecho con tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Descubrirás que no son palabras vacías, sino el latido del corazón de un Dios que te ama. Con esa certeza podrás enfrentar cualquier situación con la cabeza en alto, sabiendo que nada podrá separarte de su amor. Romanos 8.3. De esta manera, cada instante se convierte en una oportunidad para crecer en la fe. Las pruebas, en lugar de hundirnos, nos conducirán a un lugar más profundo de dependencia en Dios. El sufrimiento, en vez de robarnos la esperanza, se convertirá en el escenario en el que el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Y la alabanza, en lugar de ser solo una canción, será el eco de un corazón que ha aprendido a confiar sin reservas. Así podremos vivir con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, quien nos ha prometido vida en abundancia. No existe mejor refugio que los brazos de nuestro Padre. Si elegimos anclarnos a su palabra, si permitimos que Él sea nuestro castillo y nuestra roca, veremos milagros y seremos testigos de su obra transformadora. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13.8. Si obró en las vidas de tantos antes que nosotros, también lo hará en la nuestra. De ahí que proclamemos con confianza: Señor, tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3. Bajo esta luz, avancemos sin temor, con el corazón lleno de fe, esperanza y amor. Y así, cada día, cada palabra y cada latido se conviertan en una ofrenda de gratitud a nuestro Dios, que es fiel para siempre. Aun cuando nuestro corazón reconoce la soberanía y el amor eterno de Dios, muchas veces en los retos cotidianos nos dejamos llevar por la prisa y la preocupación, olvidando buscar ese momento sagrado de encuentro con Él. Sin embargo, cuando volvemos a la quietud de su presencia, descubrimos que hay un lugar de reposo al que podemos acudir en toda circunstancia. Allí, en la sencillez de un instante de silencio, es donde podemos escuchar la voz apacible del Padre que nos recuerda:
Hijo mío, hija mía, estoy contigo desde antes que despertaras hoy. Mis ojos han estado sobre ti, y mis brazos han estado extendidos para sostenerte. En la historia bíblica encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron esta comunión profunda con Dios. Recordemos a Moisés, quien, aun en su temor y tartamudez, fue llamado por el Señor para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés dudaba de su propia capacidad, pero, apoyado en la gracia divina, descubrió la fuerza necesaria para enfrentar a Faraón. En Éxodo 3.12, Dios le dice: «Ve, porque yo estaré contigo». Aquella presencia del Todopoderoso transformó a un hombre inseguro en un libertador. De la misma manera, hoy podemos confiar en que Dios nos capacita para cumplir sus planes, incluso si nos sentimos pequeños o inadecuados. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y padeció injusticias en Egipto. Aún así, la Escritura describe que Dios estaba con José. Génesis 39.2, y esa compañía divina lo guió, le otorgó gracia ante los hombres y finalmente lo elevó a una posición de autoridad en aquella tierra extranjera. Su fidelidad al Señor, sumada a la fidelidad de Dios hacia él, convirtió la adversidad en una senda de bendición que no solo afectó su vida, sino la de toda su familia. Cuando meditamos en historias como esta, recordamos que Dios, en su soberanía, puede tomar incluso los momentos más oscuros de nuestra existencia y convertirlos en medios para su gloria. En el Nuevo Testamento vemos la misma verdad encarnada en Jesús, nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios que, aun siendo sin pecado, se identificó con nuestras debilidades, tentaciones y luchas. Cuando estuvo frente al dolor y la cruz, oró diciendo: «Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Marcos 14.36. En esa oración, Cristo nos enseña a rendir nuestra voluntad, a reconocer que solo el plan del Padre es perfecto. Por ello, en medio de cualquier circunstancia que nos parezca insuperable, podemos seguir el ejemplo de Jesús y confiar en que el Padre no nos abandona. El Espíritu Santo, presente y activo en la Iglesia, también juega un papel fundamental en nuestra vida de fe. Nos recuerda las promesas del Señor, nos llena de poder y nos consuela cuando nuestros corazones se ven abrumados. Romanos 8.26 expresa: «Y de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras». Esta realidad divina nos invita a orar con humildad, conscientes de nuestras limitaciones y de la grandeza de Dios. No oramos con temor, sino con la convicción de que contamos con el auxiliador perfecto. Al reflexionar en estos pasajes y verdades eternas, comprobamos que Dios se deleita cuando sus hijos acuden a Él con fe. Por esta razón, cada nuevo amanecer puede convertirse en un altar de adoración y un tiempo de intimidad con nuestro Padre. Así como Moisés subía al monte Sinaí para encontrarse con la gloria del Señor, nosotros podemos subir al monte de la oración y la alabanza cada día, abriendo nuestra Biblia y disponiendo el corazón para escuchar su voz. En ese encuentro, Él nos revelará su carácter, nos corregirá en lo que sea necesario y nos fortalecerá para enfrentar las pruebas que puedan presentarse. Por otra parte, es esencial recordar la importancia de la comunidad de fe. No caminamos solos.
Dios nos ha situado en un cuerpo, su iglesia. Tal como se menciona en Hebreos 10.24-25, debemos motivarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, reuniéndonos para animarnos los unos a los otros. La oración comunitaria y la adoración conjunta son expresiones poderosas de unidad que edifican nuestra vida espiritual. Encontramos fortaleza cuando escuchamos testimonios de milagros y respuestas de oración. Y aún en las decepciones, la familia de la fe está presente para llorar con nosotros, levantarnos y recordarnos las promesas de Dios. Con frecuencia, el afán y la ansiedad surgen de la sensación de no tener el control. Sin embargo, Jesús nos alienta en Mateo 6.25-34 a no preocuparnos por el mañana, pues nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Él cuida de las aves y viste los lirios del campo con hermosura. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros, que fuimos creados a su imagen? Descansar en esta verdad nos libera del peso agobiante de la incertidumbre. Cada vez que reconocemos que nuestros tiempos están en sus manos. Salmo 31.15. La paz inunda nuestra mente y nuestro corazón. La vida cristiana también implica aferrarnos a la esperanza de la vida eterna. En medio de las dificultades terrenales, nos anima a recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3.2, y que habitaremos con el Señor para siempre. Esta esperanza no significa desentendernos de la realidad presente, sino vivirla con la mirada puesta en lo que no es perecedero. De esa forma, enfrentamos el dolor, la enfermedad, la pérdida o la escasez con la convicción de que las pruebas son temporales, mientras que la gloria venidera será eterna. Sin embargo, la fe cristiana no se reduce a una expectativa futura. Al contrario, Jesús nos enseñó a orar, pidiendo que el reino de Dios venga y su voluntad se cumpla aquí en la tierra. Ese reino, caracterizado por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14.17 comienza a manifestarse en cada creyente que decide alinearse con los principios del Evangelio. Así, cuando extendemos perdón, cuando mostramos amor al necesitado, cuando predicamos la verdad con mansedumbre, estamos participando de la venida de ese reino que transformará el mundo. Del mismo modo, Pablo nos llama en Romanos 12.2 a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa renovación se produce a través del estudio de la palabra, la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Poco a poco, nuestras reacciones, decisiones y palabras van tomando la forma de Cristo, y dejamos de actuar guiados por el egoísmo y el temor. Esto no es un proceso instantáneo, sino una obra progresiva de gracia que requiere humildad y perseverancia. En nuestra cotidianidad surgen momentos en los que las voces externas e internas intentan distraernos de la voz de Dios. Puede ser una crisis financiera, un problema en el hogar, una enfermedad o incluso el ruido de las redes sociales. Para librar estas batallas, debemos seguir el ejemplo de Jesús, que una y otra vez se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5.16. Buscar la soledad con Dios no es huir de la realidad, sino recargar nuestro espíritu y nuestra mente con el poder divino que nos impulsa a seguir adelante.
La constancia en la oración y la meditación de la Escritura nos ayudan a discernir la voluntad de Dios y a resistir las tentaciones que nos desvían de su camino. Recordemos que incluso el Señor Jesús fue tentado en el desierto y respondió al enemigo con la palabra. Lucas 4.1-13. Del mismo modo, cuando las dudas o los deseos contrarios a la santidad surgen en nuestro interior, es la palabra de Dios la que nos permite identificar y desechar toda mentira. Además, nos fortalece en la convicción de que, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, Él huirá de nosotros. Santiago 4.7. Por eso es tan importante profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, no solo leyéndolas superficialmente, sino permitiendo que sus enseñanzas penetren en lo profundo del corazón. A través de ellas aprendemos cómo Dios obró en el pasado y nos preparamos para reconocer su obrar en el presente. Descubrimos el carácter inmutable de aquel que es lento para la ira y grande en misericordia. Ver a Dios amando incondicionalmente a Israel, aun cuando fallaban una y otra vez, nos llena de esperanza al comprender que su amor hacia nosotros tampoco depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Es justamente ese amor lo que nos urge a extender la mano al prójimo. Cuando hemos sido perdonados, amados y restaurados por Dios, se despierta en nosotros el deseo de compartir esa gracia. En Santiago 1.27 se nos insta a practicar la religión pura y sin mancha, que consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y a guardarnos sin mancha del mundo. Así, nuestro caminar con Dios no se limita a la esfera de lo personal, sino que nos mueve a impactar positivamente a quienes nos rodean. Es la forma de convertir nuestra gratitud y devoción en acciones concretas que reflejan el corazón compasivo de Cristo. En esa misma línea encontramos las enseñanzas de Jesús sobre el mayor mandamiento: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22.37-39. Este amor, que nace en el corazón de Dios, se hace tangible cuando escuchamos al que sufre, consolamos al que llora, alimentamos al hambriento, lloramos por el necesitado. Y sin duda, ese amor también se ve reflejado en el perdón. Al experimentar el perdón divino, no podemos retener rencor contra quienes nos han ofendido, pues hemos recibido una gracia que supera todo entendimiento. Colosenses 3. En ocasiones, el desánimo nos visita cuando no vemos cambios inmediatos tras nuestras oraciones y esfuerzos. Pero la fe genuina implica esperar en los tiempos de Dios con paciencia y perseverancia. Hebreos 11.1 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto nos conduce a descansar en la promesa de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15.5-8. Aunque parezca que nada sucede, la semilla está siendo regada y a su tiempo dará fruto. Mientras tanto, podemos tener la seguridad de que cada clamor es escuchado. Dios no desoye a sus hijos. Tal vez su respuesta difiera de lo que esperamos, ya sea un todavía no o un tengo algo mejor, pero siempre será lo mejor para nuestro crecimiento y madurez espiritual. De esta manera, aprendemos a deleitarnos en su presencia y a buscar su rostro, no solo sus bendiciones. Es en la comunión con Él donde hallamos plenitud. Como dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16.
Por otro lado, los momentos de prueba también nos permiten experimentar la compañía de Dios de una forma más profunda. Cuando la debilidad nos lleva a postrarnos, descubrimos la fuerza que proviene del cielo. El apóstol Pablo testificó de esto al pedirle al Señor que quitara de él un aguijón en la carne, y la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En esa aparente fragilidad se hace patente el poder de Dios que sostiene y levanta, mostrándonos que no dependemos de nuestras propias capacidades, sino de su favor inmerecido. Al continuar nuestro andar en esta fe, nos hallaremos con días en los que la alegría y la gratitud brotarán de manera espontánea, mientras que, en otros, deberemos alabar incluso sin sentir ganas, ejercitando la disciplina espiritual de la alabanza. Recordemos que la alabanza no es solo una reacción al bienestar, sino un acto de fe que exalta el carácter inmutable de Dios, independientemente de las circunstancias. A través de la alabanza, también declaramos nuestra convicción de que Él sigue siendo bueno y soberano. La misma comunión diaria con Dios nos impulsa a anhelar una santidad creciente. No buscamos la santidad para ganarnos el favor divino, pues sabemos que la salvación es un regalo, Efesios 2.89, sino porque un corazón rendido al Padre desea complacerlo. Cuando comprendemos cuán santo es Él, sentimos la necesidad de apartarnos del pecado, confiando en el poder purificador de la sangre de Jesús. 1 Juan 1.7. Este anhelo sincero de caminar en rectitud no brota del legalismo, sino de un amor que quiere reflejar la gloria de Dios. Además, la relación con Dios se profundiza cuando participamos en la Santa Cena o Eucaristía, recordando el sacrificio de Cristo y la nueva vida que tenemos en Él. A través de este acto sagrado, reflexionamos sobre la unión con el cuerpo de Cristo y nos examinamos a nosotros mismos, pidiendo perdón por nuestras faltas y comprometiéndonos a vivir conforme al Evangelio. Este momento nos recuerda que no estamos aislados. Somos parte de una gran familia espiritual que se extiende a lo largo de generaciones y lugares, todos unidos por la fe en el Hijo de Dios. Mientras caminamos en esta senda, no podemos omitir la importancia del servicio. Dios nos ha dado diferentes dones y talentos con el fin de edificarnos mutuamente. 1 Pedro 4.1. Tal vez algunos tengan la capacidad de enseñar, otros de exhortar, otros de mostrar misericordia o de administrar. Lo crucial es ponernos a disposición del Señor, permitiendo que su gracia fluya a través de nosotros para bendecir a los demás. Este servicio no se limita a las paredes de una iglesia local, sino que se extiende a nuestra comunidad, nuestro lugar de trabajo, nuestro barrio. En cada uno de esos contextos, podemos ser reflejos de la luz de Cristo. Dentro de todo este panorama, resulta vital nutrir la esperanza en nuestros corazones. El cristiano es un peregrino que avanza hacia la patria celestial, pero que, mientras tanto, se convierte en agente de cambio y bendición en la tierra. Nuestra esperanza se fundamenta en la resurrección de Jesús, garantía de que la muerte no tiene la última palabra. En 1 Corintios 15.55, Pablo exclama triunfante: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Recordándonos que la victoria final está asegurada en Cristo. Esta esperanza viva nos libera del temor al futuro y da sentido a nuestro presente. En consecuencia, nuestra oración se vuelve un diálogo continuo con Dios, un intercambio en el que no solo pedimos, sino que aprendemos a escuchar.
En el silencio del corazón, el Espíritu Santo puede darnos dirección, corregirnos, alentarnos y también darnos un sentido de propósito y misión. Cuando entendemos que hemos sido llamados con un propósito, encontramos mayor gozo en nuestras tareas diarias, independientemente de cuán sencillas o complejas parezcan. Debido a esta realidad, cada día es una oportunidad de crecimiento. Santiago 1.24 nos anima a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia debe completar su obra para que seamos perfectos y cabales. Aunque a veces quisiéramos evadir las dificultades, ellas forman parte del proceso que Dios utiliza para forjar nuestro carácter. Así, la perseverancia se convierte en una virtud esencial, y nos mantenemos firmes, conscientes de que el Señor pelea nuestras batallas y de que, a su tiempo, veremos el fruto. En el plano familiar, también se ponen a prueba nuestros valores cristianos. El hogar es un escenario donde aprendemos a servir, a amar y a perdonar. Cuando Cristo habita en el centro de la familia, los lazos se refuerzan y la atmósfera cambia. La oración en familia, la lectura de la palabra y la adoración conjunta crean un ambiente donde Dios gobierna. Aún así, enfrentaremos retos, conflictos y diferencias de opinión. Pero sabremos manejarlos con sabiduría, buscando soluciones que reflejen el amor y la justicia de Dios. Cada vez que depositamos nuestra confianza en el Señor, recordamos que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esto no significa que tendremos una vida exenta de problemas, sino que en medio de ellos encontraremos los recursos divinos para salir adelante. La vida cristiana no es un camino exento de dolor, pero sí un camino en el cual el sufrimiento se transforma en enseñanza y la debilidad en fortaleza. Si permanecemos pegados a la vid, que es Cristo, Juan 15.5, daremos fruto abundante y nuestro gozo será completo. También debemos ser conscientes de que, al servir a Dios, podemos enfrentar oposición espiritual. El apóstol Pedro nos advierte que nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5.8. Por eso, es vital vestirnos con la armadura de Dios descrita en Efesios 6.1-18. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza nos protege y nos capacita para resistir los engaños del enemigo, de modo que nuestra fe permanezca inquebrantable. En esa lucha diaria, recordemos que Cristo ya obtuvo la victoria en la cruz y que el maligno está derrotado. Nuestra parte es apropiarnos de esa victoria por la fe, sin ceder a las mentiras que pretenden minar nuestra identidad como hijos de Dios. Podemos pararnos firmes sabiendo que el Señor está con nosotros, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13.5. Si Él es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Romanos 8.31. Al contemplar tantos testimonios y promesas, nuestro corazón se eleva en alabanza. Nuestra oración se vuelve una expresión de gratitud y confianza. Podemos decir con certeza: Señor, aunque el camino se torne difícil, sé que tú sigues siendo mi roca. Aunque el mundo se conmueva, mi esperanza permanece en tu palabra. Aunque mis fuerzas fallen, tu poder me levanta. Eres mi escudo, mi libertador, mi refugio seguro. Gracias por tu fidelidad,
por la salvación que me has dado, y por amarme de tal manera que diste a tu Hijo en la cruz por mí. De esta manera, el relato de nuestra vida comienza a entretejerse con las páginas de la Biblia, donde hallamos la verdad sobre un Dios que no abandona, sino que guía, consuela y fortalece. Igual que hizo con los profetas y los patriarcas, con los reyes y los pescadores, con hombres y mujeres ordinarios que creyeron en lo extraordinario. Así se va cumpliendo la historia de la redención, en la que todos somos llamados a participar, caminando con la certeza de que el Señor completará la buena obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1.6. Mientras avanzamos, podemos tomar la determinación de orar de manera continua y de buscar el consejo de la palabra al tomar decisiones. También es importante rodearnos de hermanos y hermanas que nos edifiquen en la fe y servir a nuestro prójimo con amor y humildad. Estos actos concretos son la evidencia de una fe viva y auténtica. Y cuando nos equivoquemos, no debemos dejar que la culpa nos paralice. El arrepentimiento sincero nos devuelve a los brazos amorosos de un Dios que nos restaura y limpia de toda maldad. 1 Juan 1.9. Mirando hacia adelante, con la esperanza puesta en Cristo, podemos decir que nuestra vida tiene un propósito eterno. No se limita a buscar la comodidad o la fama, sino a glorificar al Creador con todo nuestro ser. Cada prueba que atravesamos, cada victoria alcanzada, cada lágrima derramada y cada sonrisa compartida son parte del testimonio que edificará a otros y honrará el nombre de Dios. Nada de lo que vivimos es casual. Nuestro Padre sabe utilizar cada fragmento de nuestra historia para un bien mayor. De igual modo, no olvidemos orar por las autoridades, por la sociedad, por los gobernantes y por la paz del lugar donde vivimos. 1 Timoteo 2.1. El Evangelio tiene implicaciones no solo personales, sino también sociales, pues allí donde un corazón se rinde a Cristo, el amor y la justicia comienzan a florecer. Nuestra intercesión puede cambiar naciones, derribar muros de odio, sanar heridas de guerra y poner fin a conflictos. A los ojos humanos, esto puede parecer utópico, pero para Dios no hay imposibles. Lucas 1.37. En última instancia, todo se reduce a la comunión con el Padre. Sin ella, nos secamos y perdemos perspectiva. Pero si permanecemos en la vid, llevaremos fruto en su tiempo. Salmo 1.3. Este fruto se manifestará en un corazón agradecido, una mente renovada, unas manos listas para servir y unos labios dispuestos a proclamar las grandezas del Señor. Y en medio de cada tempestad, podremos aferrarnos a la certeza de que el Dios que apaciguó el mar con su palabra, Marcos 4.39, también puede calmar nuestras tempestades internas. Así, este nuevo día que se nos presenta no es solo una casualidad, sino una nueva oportunidad para ver la mano de Dios obrar y para entregar nuestra vida en adoración. Cada respiración es una prueba de la misericordia divina que se renueva cada mañana. Lamentaciones 3.2.23. Por ello, levantémonos con gratitud, caminemos en obediencia y descansemos en la soberanía del Rey de Reyes. Permitamos que las palabras de la Escritura se hagan vida en nosotros, como una lámpara que alumbra nuestro sendero. Salmo 119.1. Y cuando llegue la noche y miremos atrás, en lugar de contar fracasos o preocupaciones, recordemos cada uno de los momentos en que la gracia del Señor nos sostuvo. Celebremos las bendiciones, incluso las más pequeñas,
y ofrezcamos acciones de gracias. Si el cansancio o la aflicción han sido parte de nuestra jornada, permitamos que nuestros últimos pensamientos se eleven al cielo, confesando que el amor de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Así podremos dormir en paz, sabiendo que en sus brazos encontramos seguridad absoluta. El Señor anhela mostrarnos su bondad. Él es nuestro pastor, y nada nos faltará. Salmo 23. Bajo su guía, aprendemos a descansar en verdes pastos, a ser restaurados en nuestras almas cuando la turbación y el temor atacan. Él nos lleva por sendas de justicia, para honra de su nombre. Y aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Esas no son simples palabras poéticas, sino la descripción de la relación íntima y personal que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Al contemplar este panorama lleno de promesas, desafíos y esperanza, llegamos a la conclusión de que vale la pena entregarlo todo a aquel que ya entregó su vida por nosotros. Vale la pena abrazar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, embajadores de Cristo en un mundo que necesita luz. Vale la pena invertir tiempo en la oración, porque sabemos que no es un ejercicio vacío, sino el medio por el cual nos conectamos con el Creador y experimentamos su poder en acción. Por eso, con humildad y devoción, oremos cada día, presentando nuestras cargas, necesidades y anhelos, y también alabándolo por sus incontables bendiciones. Reconozcamos nuestros errores y confesémoslos ante Él, seguros de que su perdón es un regalo inquebrantable. Renovemos nuestra mente y corazón en su palabra, para no ceder a las mentiras del enemigo. Y sostengamos en alto el estandarte de la fe, sabiendo que Dios pelea nuestras batallas y jamás nos dejará de lado. Que este llamado a la comunión y la confianza en el Señor resuene en nuestras almas. Que cada línea de estas reflexiones se convierta en alimento espiritual para avivar el fuego de la fe. Que podamos decir junto con el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103.2. Y que, al final de nuestros días, nuestro testimonio sea que vivimos confiando en el Dios que nunca falla, amando a quienes puso a nuestro alrededor y esperando con gozo el día en que lo veremos cara a cara. Amén.